En lo más profundo de la oscuridad, la venganza acecha como una sombra insidiosa, alimentándose de la ira y del sufrimiento. Es una entidad retorcida y despiadada que busca implacablemente retribución hacia aquellos que han causado dolor. Mi nombre es David Cano y esto es Vi sangrar a la luna. Tiempo atrás, un pueblo pacífico fue azotado por una plaga devastadora que se llevó consigo innumerables vidas. La muerte se convirtió en una sombra omnipresente que se cernía sobre los residentes, dejando detrás de sí un rastro de tristeza y desesperación. A medida que el número de fallecidos aumentaba, el cementerio local se acercaba rápidamente a su capacidad máxima. Enfrentados con la dolorosa realidad de un espacio limitado, los líderes del pueblo tomaron una decisión sombría y macabra. Debido a la fuerte situación que estamos pasando, se ha decidido que los cuerpos que lleven más tiempo sin pagar una cuota para permanecer en el cementerio serán exhumados, liberando espacio para las nuevas víctimas de la plaga. Esto es un error. ¿Cómo pueden siquiera pensar en algo tan macabro? Esas son almas en descanso y no deberían ser perturbadas. No deberíamos estar desafiando a los muertos. La venganza de los espíritus es algo real. Les aseguro que he investigado a fondo y he consultado a los especialistas en el tema. No hay fundamento para creer en espíritus vengativos. Todo se basa en mitos y leyendas. Comenzaremos con las exhumaciones de inmediato. Aterrorizados por la idea de profanar los restos de sus seres queridos, se encontraban en un estado profundo de dolor y conflicto. La decisión se presentaba como un acto desesperado, pero también despertaba el temor ancestral de la ira de los muertos. A medida que los exhumadores se adentraban en la tierra sagrada, las sombras de los sepultureros se alargaban en la luz de la luna, mientras sus palas golpeaban la tierra con un sonido sordo y abominable. Los rostros pálidos y angustiados de los aldeanos reflejaban el tormento interno al presenciar el desentierro de los cadáveres. En las afueras del antiguo pueblo yacía una fosa común, un lugar siniestro destinado a recibir los cuerpos sin familiares ni reclamantes. Con el paso de los días, el cementerio se había convertido en un testigo silencioso del desapego y el olvido que envolvían a aquellos que habían partido sin dejar un legado familiar. En medio de las sombras de la noche, los cuerpos sin identidad eran llevados en carretas hasta la fosa común. No había ceremonias ni lágrimas que los acompañaran en su último viaje. Solo el desdén de un pueblo que los había olvidado. Los restos eran arrojados uno tras otro, sin nombres ni reconocimientos, sumidos en el abismo oscuro de la tierra. La decisión siniestra de utilizar la fosa común y perturbar a los espíritus olvidados trajo terribles consecuencias. Lo que antes se consideraba como historias escalofriantes para asustar a los niños, ahora se materializaba en una oscuridad palpable. El suelo comenzó a sacudirse fuertemente, y de las profundidades del foso emergieron unos enormes brazos esqueléticos, retorcidos y cubiertos de tierra y polvo. Como serpientes de hueso se extendieron hacia el exterior, buscando un punto de apoyo para emerger completamente. Los pobladores aterrorizados observaban con horror
cómo aquellos brazos se alzaban desde el abismo. Su tamaño imponente y su apariencia desgarradora provocó murmullos de asombro, que se mezclaron con gritos de pánico, mientras el esqueleto gigante comenzaba a emerger lentamente. El suelo temblaba con cada paso que daba el esqueleto, cuyos huesos crujían de forma macabra. Su figura imponente se alzaba a una altura inimaginable, alcanzando los 15 metros. La luz de la luna se reflejaba en sus huesos desgastados, otorgándole una apariencia aún más tétrica. Con su mandíbula desencajada y ojos vacíos que parecían destilar una maldad ancestral, el esqueleto inspiraba un miedo primordial en los corazones de los pobladores. No había duda de que era una entidad poderosa y sedienta de venganza, liberada de su prisión, de tierra y olvido. Las calles del pueblo se llenaron de caos y desesperación, mientras el esqueleto avanzaba con pasos lentos pero decididos. Sus huesos crujían y resonaban en la noche, creando una sinfonía macabra que atormentaba los oídos de los presentes. Las casas se sacudían con cada pisada, mientras los pobladores intentaban huir o esconderse del alcance de la criatura. El terror se apoderaba del pueblo y el espíritu avanzaba con paso firme. Un pequeño grupo de valientes decidieron enfrentarse a la criatura en un último acto desesperado de defensa. Armados con cualquier arma que pudieron encontrar, se lanzaron al ataque con determinación en sus ojos y corazones llenos de valentía. Sin embargo, sus esfuerzos resultaron ser en vano. A medida que los intrépidos pobladores se abalanzaban sobre el esqueleto gigante, las armas parecían inofensivas contra la dura estructura de hueso que lo envolvía. Los golpes y las heridas apenas dejaban marcas en su superficie, como si el ente estuviera protegido por una fuerza inexplicable. El esqueleto, sin mostrar el más mínimo temor ni reacción ante los ataques, respondió con una rapidez y ferocidad sorprendentes. Sus brazos esqueléticos se movieron con una agilidad inhumana, atrapando a los pobladores en un abrazo mortal antes de que pudieran reaccionar. El sonido de los huesos crujiendo llenó el aire, mientras el esqueleto cerraba su agarre alrededor de los infortunados. Uno por uno de los pobladores fueron arrancados de la tierra y devorados por la criatura, que los engulló de un solo bocado. La sangre salpicaba sus huesos mientras se deleitaba con su macabra comida, sin mostrar piedad ni remordimiento. Tras consumar su venganza y dejar atrás un rastro de devastación, el espíritu sació su sed de retribución y un silencio pesado se apoderó del pueblo. El espíritu levantó su cráneo hacia el cielo nocturno y emitió un aullido profundo y lleno de dolor. El sonido penetrante y melancólico resonó en el aire, transmitiendo la angustia y el tormento que habitaban en lo más profundo de su ser. Mientras el aullido se desvanecía a la distancia, el esqueleto se fundió con la oscuridad, convirtiéndose en una sombra olvidada. Y así, en lo más profundo del bosque, donde la luz apenas se filtraba entre las ramas retorcidas, y el susurro del viento se mezclaba con el suspiro de una cascada, el Gashadokuro encontró su morada final. Detrás del velo de agua, en una cueva oculta a los ojos curiosos, la criatura se instaló, llevando consigo el peso de su sed de venganza y el tormento de los muertos que habían sido profanados. En la oscuridad, Gashadokuro permanecía como un guardián sombrío, preparado para defender el descanso eterno de los muertos una vez más. Si alguna vez alguien
volviera a perturbar su morada y profanar los restos sagrados, el Gashadokuro estaría listo para vengar nuevamente a los muertos, condenando a aquellos que desafiaban su poder. En ese rincón oculto y oscuro, el espíritu esperaba en silencio. Cada gota de agua que caía de la cascada resonaba con el eco de su venganza, recordándole su propósito y su misión eterna de proteger el aullido de los muertos. We're sorry, you have reached a number that has been disconnected or is no longer in service. Espero que hayas disfrutado de esta experiencia. Me encuentras en Instagram como Sushi David. Me ayudarías mucho dejando tu like y un comentario. Suscríbete y activa la campanita para encontrar más historias. Pero recuerda, las sombras siempre acechan en lo más profundo de la oscuridad. Mi nombre es David Cano y esto fue Vi sangrar a la luna. If you feel you have reached this recording in error, please check the number and try your call again.